Desde el apartado de catálogo, accedemos al subapartado de formularios. En esta página, podrás ver todos los formularios que hayas creado. Ahora vamos a ver cómo podemos crear uno nuevo. Para ello, solo necesitamos hacer clic en el botón Nuevo formulario, que está en la parte superior izquierda. Al hacerlo, seremos redirigidos a la página de creación de formularios, donde lo primero que tendremos que hacer es definir el título que tendrá este formulario. La página de creación de formularios está dividida en dos partes principales. En la parte izquierda veremos el listado de las preguntas que vayamos añadiendo, y en la parte derecha se encuentra el espacio de edición donde personalizaremos cada una de ellas. Como puedes ver, lo primero que aparece son diferentes tipos de preguntas, y vamos a ir viendo, una por una, las distintas opciones que tenemos. En primer lugar, tenemos la pregunta de selección múltiple. Al hacer clic en esta opción, se abre el apartado de edición, y en la parte izquierda se coloca la pregunta que estamos creando. En esta pregunta, podemos editar varios aspectos. Primero, podemos cambiar el título de la pregunta, simplemente haciendo clic sobre él y escribiendo lo que deseemos. Después, podemos definir las diferentes respuestas que aparecerán como opciones para el usuario. Al ser una pregunta de selección múltiple, las respuestas son cerradas, y podemos añadir tantas como queramos. En la parte derecha, encontraremos varios ajustes para personalizar esta pregunta. Uno de los ajustes más importantes es si queremos que la pregunta sea obligatoria. Esto significa que, hasta que el usuario no responda a esta pregunta, no podrá pasar a la siguiente. Además, podemos marcar una opción como correcta. Si activamos esta opción, aparecerá a cada lado de las opciones una casilla que si hacemos clic sobre una de ellas estaremos especificando que esa es la correcta. Si queremos permitir que el usuario seleccione más de una respuesta, simplemente tenemos que activar la opción de selección múltiple, y de esta manera también podrá haber más de una opción correcta. Ahora vamos a añadir otra pregunta. Para ello, hacemos clic en el botón de Añadir que se encuentra arriba del listado de preguntas. En este caso, vamos a elegir una pregunta de sí o no. En este tipo de pregunta, lo único editable es el título de la pregunta. En cuanto a los ajustes, son los mismos que en la pregunta anterior, pero sin la posibilidad de selección múltiple, ya que solo hay dos opciones, sí o no. A continuación, veremos la opción de pregunta de texto. Este tipo de pregunta está pensada para que el usuario pueda responder con un texto libre. En este caso, al igual que en las anteriores, lo único editable es el título de la pregunta. Los ajustes son los mismos que en las preguntas anteriores, pero con la diferencia de que, si marcamos una opción como correcta, el usuario tendrá que escribir la respuesta correcta en lugar de seleccionar una opción. Ahora pasemos a la opción de cita. Esta pregunta es un poco diferente, ya que no espera una respuesta del usuario, sino que se utiliza para mostrar algún tipo de información. En esta opción, podrás editar tanto el título como el subtítulo. Además, también puedes modificar el texto del botón que llevará al usuario a la siguiente pregunta. Este botón se puede personalizar desde el apartado de ajustes. Una característica interesante de este tipo de pregunta es que, además de permitir que el usuario pase a la siguiente pregunta al hacer clic en el botón, puedes definir en cuántos segundos deseas que la pregunta pase automáticamente, sin que el usuario tenga que interactuar. A continuación, veremos la pregunta numérica. Este tipo de pregunta está pensada para que el usuario solo pueda responder con un número, sin permitir ninguna otra entrada. En esta pregunta, lo único editable es el título, y los ajustes son similares a los de las preguntas anteriores, es decir, puedes definir si es obligatoria y si tiene una respuesta correcta. Ahora vamos a ver la opción de pregunta de rango. En este tipo de pregunta, el usuario debe seleccionar un valor dentro de un rango numérico. En este caso, puedes editar el título de la pregunta, y en los ajustes puedes definir el rango, especificando un valor mínimo y máximo, así como si deseas que el rango muestre fracciones o cómo de grande será el salto entre los valores. Por último, tenemos la pregunta de satisfacción, que también permite editar el título. En los ajustes de esta pregunta, puedes personalizar cómo se mostrará. Puedes elegir el valor máximo, y seleccionar si quieres que las opciones de respuesta se presenten con estrellas, caras o números. Ahora que hemos revisado todas las opciones disponibles para las preguntas, es importante saber que puedes añadir tantas preguntas como desees y, si en algún momento deseas cambiar el orden de las preguntas,
Solo tienes que arrastrarlas desde el listado y reordenarlas como prefieras. Una vez que hayas configurado el formulario a tu gusto, simplemente haz clic en el botón Guardar. Y si en algún momento necesitas editar un formulario que ya has creado, solo tienes que hacer clic en el icono de lápiz que aparece en la descripción del formulario. Ahora vamos a ver cómo podemos usar los formularios dentro de las playlists. Desde la página principal, accedemos a una de las playlists que ya tengamos creadas y, una vez dentro, escogemos el contenido al que queremos aplicar un formulario. Al entrar en el detalle de ese contenido, veremos en la columna derecha de edición un botón que dice Formularios. Al hacer clic, se nos abren dos apartados, uno para el formulario del curador y otro para el del explorador. Esto significa que, en un mismo contenido, podemos mostrar dos formularios distintos, que serán vistos por diferentes tipos de usuarios al mismo tiempo. Para seleccionar qué formulario queremos mostrar, simplemente abrimos el desplegable correspondiente y se nos mostrarán todos los formularios que se han creado en nuestra organización. Solo tenemos que elegir el que nos interese. Y, como siempre, no hay que olvidarse de guardar los cambios cuando terminemos la configuración. Una vez se ha visualizado, y los usuarios han respondido, es posible consultar los datos que han recogido. Para hacerlo, tenemos que ir a la página de programas y acceder al que contiene la playlist con el formulario que queremos revisar. Dentro del detalle del programa, encontraremos un botón que pone en Data. Al pulsarlo, se nos abre una vista con toda la información recopilada. Esta pantalla está dividida en dos partes. A la izquierda vemos qué playlists tienen formularios asociados. Y desde ahí podemos elegir si queremos visualizar los datos de todas ellas a la vez o solo centrarnos en una en concreto. También podemos consultar qué usuarios han respondido y qué formularios se han utilizado. Además, es posible decidir si queremos ver los datos combinados de todos los formularios o filtrarlos individualmente, según nuestras necesidades. En la parte derecha de esta pantalla es donde se muestran los datos recogidos. Cada bloque de información comienza con una cabecera que indica a qué playlist y a qué formulario pertenecen esos datos. Debajo, ya podemos ver directamente las preguntas junto con las respuestas obtenidas. Dependiendo del tipo de pregunta, la visualización de los resultados será diferente, pero en la mayoría de los casos contamos con varias formas de mostrar la información. Y, en el lateral derecho de cada gráfica, se ofrece un pequeño resumen con información complementaria relacionada con la pregunta. Con esto, hemos visto cómo se crea un formulario, cómo se incorpora una playlist y cómo podemos acceder después a los datos que se han ido generando.